Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos que nos siguen en nuestra transmisión dominical de la reflexión y predicación de la palabra del Señor. Esta mañana, último domingo del mes de julio, nos toca reflexionar en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, los versículos 24 al 38. Esta porción todavía es parte del diálogo, de la plática, de la interacción del Señor Jesucristo con sus discípulos, sentados en el aposento alto durante la celebración de la Pascua, la última ocasión que ellos tuvieron de comer con Jesús antes de su muerte en la cruz del Calvario, en la institución de lo que tradicionalmente nosotros conocemos como la Santa Cena o la Mesa del Señor. Después de que el Señor explicó el significado de lo que Él iba a hacer inmediatamente después de esa cena, cuando Él fuera tomado preso por los líderes del pueblo de Israel, los sacerdotes, los ancianos, con quienes se había puesto de acuerdo Judas en entregarles a Jesús. Después de que el Señor Jesucristo le explicara el significado de lo que Él iba a hacer al entregar su vida, no solamente a favor de sus discípulos, sino de todos aquellos que creyeran en Él, y representando por medio de los alimentos compartidos, del pan y del vino, la entrega que Él haría de su vida, de su cuerpo al ser colgado en la cruz y el derramamiento de su sangre, para establecer una nueva relación entre Dios y el hombre en el nuevo pacto. Continúa la discusión cuando el Señor Jesucristo hace referencia a que uno de ellos habría de entregarlo, y los discípulos, los apóstoles, como nos narra el versículo 23, comenzaron a discutir quién habría de hacerlo. La discusión de ellos se movió a otro asunto, un asunto que no era la primera ocasión que había surgido en medio de ellos. Y es un asunto que pareciera como contradictorio en comparación con lo que el Señor Jesucristo recién les había mencionado. Y el asunto que ellos querían resolver entre sí es quién habría de ser el mayor en medio de ellos. Seguramente captaron que el Señor Jesucristo habría de ya no estar con ellos, entonces ya que ellos habían conformado un grupo nuevo, se preguntaban quién habría de guiarlos. De alguna manera el Señor Jesucristo dará cierta pauta, cierta indicación en las palabras más adelante, pero no es realmente el punto importante en este caso, ni es lo que el Señor Jesucristo quiere resaltar. Lo que el Señor Jesucristo quiere resaltar es el ejemplo que Él mismo les ha estado poniendo. En esta sección, entonces, lo que vamos a reflexionar esta mañana es el concepto de lo que es la verdadera grandeza. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser grandes. Grandes en todo sentido, grandes en poder, grandes en economía, grandes en influencia, grandes en alcance. Lo podemos ver no solamente a nivel individual, sino a nivel corporativo, a nivel empresarial. Siempre está el deseo del crecimiento. Y también a nivel de los países. Ha sido conocido a lo largo de la historia humana cómo los grandes imperios siempre buscaron crecer. Al punto de que uno puede verlo en relación con la historia alrededor del texto bíblico, los grandes imperios que se discutieron entre sí el control no solamente de la tierra de Palestina, sino de la región del antiguo cercano oriente, lo que hoy día conocemos como el Medio Oriente. Y podemos ver el movimiento de los grandes imperios, los 4 imperios principales que se discuten en relación con el estudio del texto bíblico fueron el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa y el imperio griego, aunque también hay que tomar en cuenta que el imperio egipcio, aunque no tomó un control total de toda el área del antiguo cercano oriente, también estuvo discutiéndose el control del área de Palestina. Y el interés de todos ellos era grandeza, crecer. La meta, por ejemplo, de Alejandro el Grande era llegar a controlar todo el mundo conocido. Y en tan solo 10 años, aquel gran general griego bastante joven, quien a sus 22 años comenzó la conquista del mundo conocido, saliendo desde Macedonia al norte de Grecia, llegó hasta las orillas de la península índica, en la extensión de ese gran imperio helénico. Y así el concepto de la grandeza es un concepto que hemos visto a lo largo
de toda la historia humana. Los grandes imperios que hemos conocido quizá en los últimos siglos nos han demostrado ese interés constante de crecer. Y es lo mismo que tenemos hoy en día, el deseo de crecer, de grandeza. Eso refleja un sentir interno, personal de cada uno de nosotros, no solamente de ser reconocidos, no solamente de tener fuerza, influencia y poder encima de los demás, sino también poder satisfacer totalmente nuestro deseo de ser los que mandan. Sin embargo, en esa discusión que tenían los discípulos sobre quién sería el mayor, el Señor Jesucristo habrá de enseñar que no se trata de ello en la vida cristiana y no se trata de ello en lo que Él ha puesto por delante del trabajo que han de realizar sus discípulos. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia se ha confundido y también la iglesia ha estado tras la búsqueda del poder, de la influencia, de la fama, de la riqueza. Y hemos tenido ese sentir negativo de ser grandes, de ser inmensos, de ser los que tienen mayor influencia, de los que tienen el mayor espacio, de los que tienen el lugar donde se puede acoger a la mayor cantidad de gente. Ese es el deseo de grandeza que el hombre siempre busca, pero al que el Señor Jesucristo dirigirá sus palabras a sus discípulos para hacer ver en qué consiste la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza consistirá en las palabras del Señor Jesucristo en la disposición al servicio. Pero no solamente es el servicio de humillarnos delante de las demás personas, sino que es incluso el servicio de estar dispuestos a entregar nuestra vida por los demás al punto de ser confundidos, no con lo mejor de la sociedad, sino con lo peor de la sociedad. Y es a lo que el Señor Jesucristo se referirá al final de este pasaje. Comienza entonces el pasaje diciendo en el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Refleja entonces esa actitud humana natural de buscar la grandeza, que la podemos ver a todo nivel. El hombre nunca es humilde. No hay una persona que sea genuina o totalmente humilde. Siempre existe un orgullo, una soberbia, una vanagloria, un sentir de hacer valer nuestra identidad, de hacer valer nuestra persona, de que se nos reconozca, de que se nos respete, de que se nos dé el valor que cada uno de nosotros tenemos. Y por muy humilde que una persona parezca, siempre surge esa actitud de sobreponerse por encima de todos los demás, de que se reconozca que realmente él es quien quiere ser y que merece que se le respete y se le reconozca. Y esa era la actitud de los discípulos. Alguien habría de entregar al Señor Jesucristo. Probablemente ninguno quería identificarse, aunque estaba el interés de autoexaminarse y encontrar si realmente había las causas internas para llevar a rechazar a Jesús y a traicionar al Señor Jesucristo. Probablemente el deseo de cada uno de ellos era señalar al traidor. Y cada uno de ellos sobresalir como el mejor, como el más importante, sobre el que tendría el liderazgo y sobre el que tendría la influencia. Esa es la actitud humana normal. Queremos siempre ser los mejores, queremos siempre ir por encima de los demás, queremos tener el primer lugar, queremos alcanzar las metas más altas y más grandes. No queremos que nadie nos supere, no queremos que nadie tenga más que nosotros, no queremos que nadie tenga mayor influencia, no queremos que nadie sea más conocido que nosotros, queremos que nuestras ideas sean las ideas más innovadoras, queremos que nuestros métodos sean los métodos mejor definidos y mejor establecidos. Porque esa es la actitud humana normal. En todos los ámbitos de la vida siempre queremos sobresalir, siempre queremos ser los primeros, siempre queremos ser los mejores y queremos pasar por encima de los demás. Y la actitud normal del hombre es: no importa por encima de quién pase, con tal de que yo logre alcanzar mis metas, de que yo logre alcanzar mis propósitos. Sea esto que implique el quitar la vida a otras personas, que lamentablemente es la actitud en el mundo en que estamos, con la violencia y el crimen y el asesinato constante que vemos a nuestro alrededor, ese deseo de crecer, pasa por encima del respeto de la vida de los otros, pasa por encima también del respeto del bienestar y de la estabilidad.
Si el otro come o no come, si el otro tiene casa o no tiene casa, no nos importa, con tal que nosotros logremos alcanzar aquello que nosotros queremos y que nosotros tenemos. Si el otro tiene educación o no tiene educación, con tal de que yo lo tenga y lo alcance, no importa lo que pase a los demás. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que esa actitud es la actitud que normalmente mueve al mundo en el cual nosotros nos encontramos, pero no es la actitud que nosotros debemos tener como discípulos del Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, continúan diciéndolos el Evangelio de Lucas en el versículo 25 del capítulo 22, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesucristo muestra un contraste claro entonces entre la actitud que dirige normalmente al mundo en el cual nosotros nos encontramos y la actitud que lo dirigía a Él, por medio de la cual estaba estableciendo el ejemplo y las bases de lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Rey eterno que se hizo hombre, que se humilló, según nos dice el apóstol Pablo, y estuvo dispuesto a humillarse, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ello va a hacer referencia a Jesucristo también en esta porción. El Señor Jesucristo hace referencia a la actitud normal del liderazgo de los reyes de aquellos tiempos. En el caso del rey Nabucodonosor, quien gobernó Babilonia durante 40 años, llegó a sentirse tan grande que incluso, según nos narra el libro de Daniel, después de tener aquel sueño en el cual él era la cabeza de oro y el resto de materiales de los que se componía aquella imagen del sueño que tiene, representaba a los distintos imperios que seguirían detrás de él, él no estuvo dispuesto a reconocer que habría imperios posteriores, sino que él quiso ser el único y por eso mandó a hacer en su momento, según nos narra el libro de Daniel, también una imagen totalmente de oro de alrededor de unos 30 metros de altura y solicitó que todos la adoraran porque esa imagen lo representaba a él, porque Nabucodonosor se sentía Dios. También nos narra el libro de Daniel que en un momento él estuvo paseando sobre la terraza de su palacio. Recordemos que Babilonia fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. De aquello se sentía totalmente orgulloso Nabucodonosor y él paseando por aquel lugar llegó a elevarse a sí mismo, a alabarse por la grandeza del reino que él había establecido. Y esa es la actitud que todos los reyes humanos tienen, pero es la actitud de estar por encima, controlar y enseñorearse de las naciones. De los reinos que heredaron el imperio helénico tras la muerte de Alejandro el Grande, los Ptolomeos se encontraron gobernando la sección de Egipto. Y uno de esos, Ptolomeo III, uno de esos reyes egipcios, Ptolomeo III, quien gobernó entre los años 246 al 222 a.C., llegó a ser reconocido como Ptolomeo III Evergetes o Ptolomeo Evergetes. ¿Qué significa Evergetes? Evergetes es precisamente la palabra que el Señor Jesucristo utiliza aquí al final del versículo 25, donde dice, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores o benefactores. A Ptolomeo III se le llegó a conocer como Ptolomeo el benefactor, porque logró recuperar, tras invadir Siria, alrededor de 2.500 imágenes de dioses que habían sido robados por Ciro en su invasión de Egipto en el año 535 a.C. Logró recuperar aquellas imágenes y al volver a Egipto con estas imágenes el pueblo lo reconoció como benefactor porque le había devuelto a Egipto algo que les habían robado anteriormente los persas. Sin embargo, la actitud general de Ptolomeo III, conocido como Evergetes, fue una actitud bastante benefactora, al punto de que a los judíos que vivían en la ciudad de Alejandría les llegó a conceder la ciudadanía.
De suerte que para los judíos y particularmente para aquellos quienes escuchaban al Señor Jesucristo, hablar de reyes quienes eran llamados benefactores era algo con lo que ellos estaban familiarizados. Hombres que hacían algo a favor del pueblo a pesar de que gobernaban encima de ellos y eran tiranos encima de ellos, en algún momento eran reconocidos como benefactores. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo, aunque puedan reconocerse como benefactores y posiblemente eso es lo que buscan, ser reconocidos por la grandeza de su actitud para con otros, no ha de ser así entre nosotros. Ninguno de nosotros, dice el Señor Jesucristo, debe buscar que se nos reconozca con grandes títulos, que se nos reconozca como doctores, como reverendos, como excelentísimos. Nada de esto debe ser algo que como cristianos busquemos cada uno de nosotros, que se nos reconozca por nuestros alcances, por nuestra influencia, por la posición que tenemos cada uno de nosotros. No, cada uno de nosotros debe ser reconocido más bien por su disposición al servicio y por colocarse en la condición de menos. Sino dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven. En una cultura donde la edad era importante y la edad era reconocida como las personas más sabias, de mayor influencia y mayor autoridad, el joven era relegado a un segundo plano y tenía menos influencia, menos posibilidad de que se le escuchara y no tenía seguramente la capacidad de tomar las decisiones definitivas en aquella sociedad. Entonces el Señor Jesucristo dice que el mayor entre vosotros sea como el más joven. Es decir, debemos estar dispuestos a que no se tomen en cuenta nuestras opiniones. Debemos estar dispuestos a que no se le dé importancia a lo que nosotros hacemos, que no se reconozca como algo grande cada una de nuestras acciones, actitudes y emprendimientos, sino que al final de cuentas sea el Señor el que lo reconozca, porque en nuestra actitud de servicio es que se encuentra nuestra grandeza. No importa que los hombres no lo reconozcan, que no aparezcan nuestros nombres en los titulares de los periódicos, o que no aparezcan nuestros nombres en las portadas de libros que llegan a ser bestseller. No importa eso. Eso no es lo que nosotros debemos buscar, dice el Señor Jesús. Lo que debemos buscar es que podamos estar sirviendo, aunque no se nos reconozca, aún en la condición de mayor humildad. Y el que dirige, dice el Señor Jesucristo, sea como el que sirve. Y viene el Señor Jesucristo a ilustrar la situación que están viviendo en aquel momento. Todos están sentados a la mesa en aquella celebración de la Pascua. Aunque no lo narra el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan sí nos narra que estando a la mesa en aquella ocasión, nadie hacía nada por preocuparse en cuanto a quién le limpiaba los pies a los otros durante aquella celebración. Al punto de que el Señor Jesucristo mismo llegó, se arropó sus vestiduras, tomó un lebrillo, una palangana, un recipiente, lo llenó de agua, tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y seguramente se preguntaban quién les iba a llevar los alimentos a la mesa, y quizás es posible que el Señor Jesucristo lo hubiera hecho. Y el Señor les dice, ¿quién es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que está sentado a la mesa esperando que le sirvan? ¿O el que viene y le sirve a los que están sentados? ¿No es el que se sienta a la mesa? Obviamente sí. Y el Señor le expresa de una manera, un tipo de pregunta que afirma realmente que el que está a la mesa es el que se considera mayor en las circunstancias. Normalmente nosotros consideraríamos mayor al que tiene el título de presidente, de rector, de pastor principal, al que tiene el título de ministro. Interesantemente, el concepto de ministro, si uno mira el origen latino, viene de menos, aquel que está en la condición de servicio, ¿no? Pero para nosotros el ministro es el que realmente se encuentra en la mayor posición. Y para nosotros ese sería el reconocido como grande, pero aquel que llamamos al servidor, al que se encuentra haciendo la limpieza, al encargado de mantenimiento, le hacemos de menos y lo olvidamos. Y le damos más importancia a aquellos que aparecen en la foto en la parte de adelante. Y el Señor Jesucristo dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. El servicio del Señor Jesucristo no solamente se demostró en aquella noche, como nos narra el capítulo 13 del Evangelio de Juan,
en su disposición a venir y limpiarle los pies polvorientos después de haber estado caminando por las calles. No solamente se mostró en esta actitud de servicio, sino se mostraría más adelante en la disposición de entregar su vida para llevar en la cruz del Calvario la culpa, la carga del pecado de cada uno de nosotros. Sí, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Estuvo dispuesto a ser inculpado por nuestras culpas. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, el justo murió por los injustos. Aquel que no había hecho pecado murió por los que habíamos cometido grandes pecados. Esa es la actitud de servicio. Estar dispuesto a dar su vida por el que no merece que se dé su vida por él. Pero el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, esa persona no merece mi ayuda? Esa persona no merece que yo haga algo por ella. Es una actitud frecuente que tenemos como humanos, el desprecio que expresamos y reflejamos para con las personas que están a nuestro alrededor. Nos consideramos superiores, nos consideramos mejores, ya sea por cuestiones de educación, de trasfondo, de posición, de raza, de todo lo que nosotros creemos. Nos consideramos mejores que los otros. Y esa actitud no es nunca la actitud que alguien que se llama discípulo del Señor Jesucristo debería tener. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por el que más juicio y castigo merecía. El Señor Jesucristo le recuerda a sus discípulos y reconoce en los versículos siguientes que ellos lo habían acompañado. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Sí, han estado con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no les echa todo el balde de agua fría encima, sino reconoce que ellos han dispuesto a darlo todo. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó, Señor, cuando al que el Señor Jesucristo le había dicho que vendiera todo para dar a los pobres, se va triste porque tenía muchas propiedades, y todos de una manera así como no entendiendo la situación dicen, entonces ¿quién va a ser salvo si a los ricos les es difícil entrar al reino de los cielos? Y el apóstol Pedro le dice, mira Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y el Señor le dice, Pedro, no hay nada que ustedes hayan dejado por mí que no vaya a ser recompensado 100 veces o más, tanto en esta vida como en la venidera. Así que el Señor Jesucristo les dice, ustedes han estado conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Sí, ustedes que han estado conmigo, estarán reinando conmigo cuando yo establezca el reino eterno, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Les va a corresponder a ustedes que han estado conmigo algún día cuando yo vuelva a establecer mi reino, la posición de gobierno. Pero primero tienen que aprender las dificultades que se tienen que vivir en medio de las circunstancias de lo que yo los dejo a ustedes haciendo. Y por ello le continúa con estas palabras. Después de que Pedro le dice a Pedro de esta manera, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he regado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primeramente, el Señor Jesucristo les dice que la vida se prueba por medio de las circunstancias, de manera similar a como Job había tenido que vivir las acusaciones de Satanás, porque eso es lo que significa Satanás, el acusador. Así como Job había tenido que vivir esas acusaciones de Satanás, quien delante de Dios le dijo que no era sincero, que era un interesado, y le tocó vivir pruebas difíciles en su vida. Así el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como trigo, pero al final eso va a ser positivo, porque ese zarandeo va a quitar de ustedes la impureza, así como cuando se sacude el trigo y la basura cae. Pero yo he pedido, dice el Señor Jesucristo, he rogado por ti. Interesantemente, el Señor habla a Pedro, y posiblemente esta es una indicación de que el Señor le estaba dando a Pedro cierta liderazgo entre sus discípulos. Esa es una actitud que Pedro tomó en los primeros tiempos de la iglesia. Por ejemplo, cuando el Espíritu viene el día de Pentecostés sobre los discípulos y aquellos comienzan a hablar en otras lenguas y la gente comienza a decir, bueno, estos están borrachos, es Pedro quien se levanta y explica ante la multitud en qué
consistía el evento que se estaban viendo. Era la manifestación del regalo del Espíritu de Dios, cumplimiento de la profecía de Joel. Así que el Señor le dice a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Pedro dice: no, Señor, mi fe no va a faltar. Le dice: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La actitud de humildad es una actitud que no aflora fácilmente. Siempre estamos con el sentir de que nosotros tenemos la fuerza, que tenemos la capacidad, porque tenemos la disposición. Se nos olvida reconocer que somos frágiles y que vivimos en un mundo donde hay circunstancias que con frecuencia están por encima de nosotros y logran ir más allá de nuestras fuerzas. Y eso es lo que habría de ocurrir con los apóstoles. Todos habrían de abandonar, todos salen corriendo del jardín de Getsemaní cuando el Señor Jesucristo se lo llevan preso. Únicamente Juan, según nos narra el Evangelio de Juan, sigue de cerca, y Pedro incluso se aventura a llegar incluso al patio del sumo sacerdote, que es el lugar donde él finalmente negaría al Señor Jesús, cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dijo. El punto es que necesitamos reconocer que somos débiles, pero debemos recordar que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Pedro aquí? He rogado por ti. Las Escrituras nos enseñan que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 8, el escritor de la carta a los Hebreos nos lo dice en el capítulo 4 y también en el capítulo 7, que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Y en medio de esa actitud a reconocer las dificultades de la vida como algo que el Señor utiliza para enseñarnos humildad, el Señor les dice que la vida fácil que ellos habían tenido hasta el momento con Él, aparentemente fácil, en la que se había manifestado el cuidado y la protección de Dios con ellos, y les dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Pues ahora, dice el Señor, tras su partida, el que tiene bolsa, tómela, provéase, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque las circunstancias y las dificultades se van a dejar venir. Cada uno de ustedes va a comenzar a experimentar que el servicio a mí no es realmente esa grandeza que ustedes esperan tener. Como cuando vienen Juan y Jacobo, o la madre de Juan y Jacobo viene y le dice: el Señor, cuando vengas en tu reino, puedes darle a mis 2 hijos, el que se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquellos pensaban que su vida iba a ser una vida de comodidad, de grandeza, de solaz, de influencia, de poder, de control y de autoridad. El Señor les dice: no. Lo que ustedes tienen que aprender ahorita es a servir y a dar su vida por otros y estar dispuestos a enfrentar dificultades varias que vendrán sobre ustedes. Y el Señor Jesucristo lo explica de esta manera: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El Señor Jesucristo hace referencia a que unas pocas horas después de aquella cena y aquella plática con ellos, habría Él de colgar en la cruz del Calvario con 2 criminales, uno a cada lado de Él, y ser contado entre los inicuos, ser contado entre los criminales. De aquellos hombres que fueron colgados juntamente con el Señor Jesucristo, seguramente se les acusaba de ladrones, pero probablemente la palabra significa más que solamente ladrones, sino que se refiere a que eran sediciosos, que eran hombres a quienes los a quienes los romanos estaban acusando de sublevarse en contra del Imperio Romano. Probablemente eran celotes quienes estaban siendo colgados por haber puesto probablemente emboscadas a soldados romanos y matarlos. Recordemos que al tiempo cuando el Señor Jesucristo se decide que lo crucifiquen, Pilato le da la opción al pueblo de escoger entre Jesús y Barrabás, siendo Barrabás seguramente uno de los líderes del movimiento celote y quien se encontraba prisionero esperando morir en una cruz
cruz, como eran muertos los sediciosos en el gobierno romano. Y dice el Señor Jesucristo: es necesario que se cumpla aquello que está escrito en cuanto a mí y fue contado con los inicuos. El Señor Jesucristo murió en la cruz como que si hubiera sido uno de los peores sediciosos, uno de los peores hombres, uno de los hombres más culpables en el Imperio Romano. Y eso, dice el Señor Jesucristo, refleja la actitud de la verdadera humildad. En aquel momento ellos le dicen al Señor: Señor, aquí hay 2 espadas. Ya que dijiste que compremos espada, pues aquí tenemos 2 espadas. Posiblemente algunos de ellos cargaban espadas. Se dice que normalmente la gente la cargaba como a seguridad, para cuidarse de los ladrones, y Jesús les responde: basta. Que podría entenderse ya sea en el sentido, y ya terminemos la plática, continuemos adelante en lo que hemos de hacer. Y nos dice el versículo 39 que después de ellos salen. O podría el Señor Jesucristo estar diciendo con ellos: ustedes no han entendido completamente lo que yo les quiero decir, que tienen que aprender a enfrentar dificultades, porque la vida del servicio al Señor no es una vida de comodidad, es una vida de dificultad. Y mientras el Señor Jesucristo no vuelva, no venga en su retorno a establecer el reino, lo que nos queda por delante, como le dejó claro a los discípulos, es un tiempo de dificultades en medio de las cuales no debemos esperar estar simplemente con todo provisto, todo tranquilo, y sentirnos cómodos, sino tenemos que estar dispuestos a aprender que hay que proveernos y cuidarnos y protegernos en medio de circunstancias en las cuales el mundo se opondrá a lo que nosotros hacemos. Porque el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: Satanás ha pedido o los ha pedido para zarandearlos. Y si vivimos circunstancias difíciles a lo largo de nuestra vida como cristianos, no es que el Señor se olvide de nosotros y que el Señor no esté dispuesto a proveer. Es que vivimos en un mundo donde todavía el enemigo, el acusador, se encuentra, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Y cada uno de nosotros debe estar listo, debe estar preparado para resistir al diablo, sabiendo que los padecimientos que nosotros vivimos son los padecimientos que todos nuestros hermanos viven en el mundo alrededor. Lamentablemente la iglesia ha pensado que su vida debe ser una vida de comodidad y que debe ajustarse a las comodidades que el mundo moderno nos ofrece. Nos gusta la comodidad de la abundancia, la comodidad de la seguridad, nos gusta la comodidad de tener la libertad de acción en todo lo que hacemos, y se nos olvida que no es de eso que trata la vida cristiana. La vida cristiana trata de predicar el evangelio del reino de Dios, anunciar que algún día el Señor Jesucristo va a venir y darle a la gente la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Salvador en medio de circunstancias difíciles entre las cuales no debemos estar buscando nuestra propia comodidad y nuestra propia influencia y lugar de autoridad, sino que debemos estar dispuestos a darlo todo por los demás, dispuestos a encontrarnos en la posición de menos reconocimiento. Eso es lo que dice Jesús. La verdadera grandeza no está en que los hombres nos llamen benefactores, por ejemplo, que era lo que hacían con los reyes y los grandes de aquel tiempo. La verdadera grandeza no está en que nos llamen excelentísimo, que nos llamen líder, maestro, que nos llamen reverendo o cualquier otra palabra que nosotros queramos usar. Nuestra grandeza está en que los demás nos ignoren, en que los demás no nos tomen en cuenta, pero que nosotros estamos haciendo el trabajo que el Señor pidió que cada uno de nosotros, en el que fielmente nosotros vamos, como le dice a Pedro que haga, a volver y animar a nuestros hermanos, apoyarlos para hacer que cada uno de ellos pueda mantenerse con el Señor. Debemos confirmar a nuestros hermanos, que es lo que el Señor Jesús le dice a Pedro en el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
Y tú, una vez vuelto, una vez arrepentido, una vez reconociendo tu debilidad, que no es tu grandeza, tu propia valía y tu propia autosuficiencia la que va a contar, sino el reconocimiento de que eres frágil, el reconocimiento de que estás en un mundo que te supera en fuerzas y que hay un enemigo que constantemente está buscando abajarte y colocarte en una posición de humillación. Después de que hayas reconocido esto y que tu fe se ha mantenido, vuelve, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, que los variados sufrimientos que él había vivido, las diferentes circunstancias, incluso al estar puesta su vida en riesgo de muerte, eran experiencias que el Señor le había permitido para poder consolar a los hermanos. Si nosotros vivimos circunstancias difíciles, si nos toca vivir momentos de apretura, momentos de limitación, momentos de prueba, de aflicción, de angustia, no es que el Señor se haya olvidado de nosotros, no es que el Señor no esté escuchando nuestras oraciones o que Él no las vaya a responder. Es que el Señor permite esas circunstancias para que sea sacudido el trigo y que la basura caiga. Para que así como las pruebas de las cuales el apóstol Pedro habla en su primera carta, la prueba es como el oro que al estar en el fuego es refinado y se quema la basura, así cada uno de nosotros salga con una fe fortalecida y pueda hacer la tarea que el Señor tiene por delante. La grandeza nuestra no está en la comodidad. La grandeza nuestra no está en la abundancia. La grandeza nuestra no está en la autoridad, en la influencia, en tener la palabra final de decisión. La grandeza nuestra está en seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, quien estuvo entre sus discípulos como el que servía la mesa, quien en la cruz del Calvario fue contado entre los inicuos, entre los criminales, y se identificó con el más rechazado de la sociedad y estuvo dispuesto a llevar la culpa más grande que pudiéramos nosotros imaginarnos en el mundo. Esa es la actitud del servicio. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a servir de la forma como el Señor espera que nosotros sirvamos? ¿O seguiremos buscando nuestra valía, el reconocimiento que los hombres tienen que darnos? Seguiremos buscando nuestra propia comodidad y nuestro propio bienestar por encima de la comodidad y el bienestar de los otros. Seguiremos buscando nuestra propia grandeza, aunque pisoteemos a los otros. Si hacemos eso, seremos como los hombres. Seremos como los reyes de este mundo que se enseñorean de los demás, que buscan grandes nombres, como Ptolomeo III, quien se le llamó Evergetes, el benefactor. Grandes nombres que reconozcan lo grande que nosotros somos, pero no seremos como Jesús, quien estuvo dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús es el ejemplo que debemos seguir, y la verdadera grandeza está en hacer lo que Jesús hizo, estar dispuestos a servirnos unos a los otros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y que les dé un bendecido domingo y una semana llena de gran bendición al terminar el mes de julio en estos días. Bendiciones.